buenos días y bienvenidos a Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud, un programa que se transmite a través de TV UJAT, canal 35.1 de televisión abierta y Facebook Live UJAT. Soy Victoria Cerino Palomino, neuróloga especializada en Parkinson y trastornos del movimiento, y es un gusto dar inicio a este proyecto. Este espacio llega a ustedes gracias a un esfuerzo compartido entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Asociación de Neurólogos de Tabasco, ACE. En este programa exploraremos las complejidades del cerebro humano, los avances en neurociencias y cómo los factores de riesgo impactan nuestra salud neurológica. Acompáñanos en esta fascinante travesía y descubrimiento de aprendizaje. El día de hoy dedicaremos el programa a platicar sobre la epilepsia, además de hacer una invitación a todo el personal médico al Congreso Regional de Neurología que muy pronto se llevará a cabo en Villahermosa. Para hablar de este tema, contamos con la grata presencia de dos representantes de la neurología de Tabasco, el doctor Emanuel Antonio Luna. Él es médico internista, neurólogo, neurofisiólogo, presidente de la Asociación de Neurólogos de Tabasco, y con el doctor José Luis Sosa Hernández. Él es también médico internista, neurólogo clínico, neurofisiólogo, tesorero de la asociación. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos al programa. Un gusto. Mucho gusto, doctora, mucho gusto. Entrando en materia, doctor Sosa, ¿qué es la epilepsia? Bueno, para definir el término o el diagnóstico de epilepsia es importante conocer, como podemos ver en esta diapositiva que vamos a colocar ahorita, saber qué es crisis epiléptica. Es lo primero que tenemos que comprender para después hacer ya una comprensión más específica del término epilepsia. Entonces, crisis epiléptica en primera instancia es la aparición transitoria de signos o síntomas provocada por una actividad eléctrica normal excesiva de un grupo de neuronas en un área focal o de forma generalizada. Entonces, por lo tanto, esta aparición de crisis epiléptica es un término importante para entender ya después el diagnóstico de epilepsia. Ahora sí, hablando ya una vez establecido que sí estamos ante presencia de crisis epiléptica, vamos a hablar de epilepsia, que es ese trastorno cerebral crónico que se caracteriza por una predisposición duradera a presentar crisis epiléptica. Esto es, las crisis epilépticas, para que se transforme en un diagnóstico de epilepsia, tiene que haber una repetición del evento con las mismas características. Lógicamente, este término va más allá de sufrir estos eventos clínicos, porque también como vamos a ver más adelante, hay una predisposición a otras consecuencias, ya sean neurobiológicas, o sea, un daño cerebral un daño cerebral adicional que pueden repercutir sobre el aspecto cognitivo, que puede haber una repercusión sobre el aspecto psicosocial, y en esta terminología vamos a entender esa estigmatización por el cual el paciente sufre de estos eventos, que lo lleva muchas veces a toda una serie de síntomas psicológicos, psiquiátricos, claro, más dañino en ocasiones que la propia epilepsia. Así es, entonces es bien importante recalcar lo que decía ahorita el doctor Sosa. Una crisis epiléptica no es igual a epilepsia, ¿sí? Y algo también que mencionó de que es una descarga anormal eléctrica. Doctor Luna, ¿tenemos electricidad en el cerebro? Sí, claro, doctora, mucho gusto por la invitación. Sí, el cerebro pues es un órgano muy complejo. Generalmente nosotros tenemos procesos bioquímicos en el cerebro que generan electricidad. Cada una de las neuronas que tienen una función específica en el cerebro se encuentran en la corteza cerebral. Hay neuronas que nos encargan para hablar, ¿sí?, para comprender, para movilizar un brazo, para sentir. Cada una de las neuronas tiene una función específica. Cuando hay una alteración en esa electricidad, que prácticamente es alteración bioquímica, pues el paciente puede presentar múltiples síntomas. Uno de los síntomas, pues evidentemente es una convulsión. Como bien lo dice el doctor José Luis Sosa, la convulsión puede ser esa manifestación de una actividad anormal de la neurona, y esa actividad anormal a veces
se manifiesta a través de alteraciones motoras. Un paciente que convulsiona, por ejemplo, la gente le llama, tuvo un ataque. Así es. Así le llama la gente, Sí, el sí, ataque. sí, sí. Entonces, el ataque es eso, realmente es una hiperexcitabilidad de las neuronas que se excitan anormalmente, porque hay excitabilidad normal, pero cuando esa excitabilidad es anormal, generan anormalidades, generan síntomas clínicos. El paciente puede convulsionar si se afecta una neurona motora, ¿sale? Si se afecta una neurona que no es motora, el paciente puede tener otros síntomas, puede tener probablemente un déjà vu, puede tener probablemente una desconexión del medio, puede tener una alteración sensitiva de un solo lado del cuerpo que está persistente, pero esa anormalidad eléctrica es lo que genera la sintomatología clínica. La epilepsia, como bien lo dice el doctor José Luis Sosa, es un término en el cual el paciente tiene crisis recurrentes. Es decir, el paciente que tiene diagnóstico de epilepsia es porque no solamente presentó un evento, es porque presentó varios eventos. Y estos eventos pueden ser, como lo vimos, de diferente fenomenología. Y además de esto, es importante, yo creo, mencionar que sea un evento no provocado, ¿no? Que no esté en el contexto de alguien que tuvo hipoglucemia, de alguien que a lo mejor tuvo un accidente automovilístico y quedó con una fractura del cráneo. O sea, en esos casos, aunque sea repetitivo en un solo día, pues no podemos considerar todavía epilepsia, ¿no? Se tiene que corregir el daño metabólico y estructural. Sí, definitivamente ahí, por eso es importante comprender la terminología que empleamos, ¿no? Como usted dice, una crisis provocada, todavía no podemos hablar de epilepsia. Ahora, si esas crisis no tienen un contexto en el tiempo de un agente agresor en ese instante, y se va repitiendo, como dice el doctor Manuel, entonces ahí sí ya podemos hablar de epilepsia. Esa terminología, ahora sí que en el ámbito médico se le llama epileptogénesis, la capacidad posterior de que existan cortocircuitos. Quizás para el público en general, yo siempre le digo a mis pacientes, para entender la epilepsia, imaginémonos al cerebro una planta eléctrica, compuesto por millones de transmisores donde se genera electricidad. ¿Qué es la epilepsia? Es un cortocircuito. Okay. Y dependiendo del área, de la zona, esa colonia es la que se va a manifestar con apagones, como los que estamos sufriendo actualmente. Dios. Entonces, sí. Esa es la epilepsia, un cortocircuito, que puede ser provocado, que ahí todavía no hablamos de epilepsia como tal, como diagnóstico de trastorno cerebral crónico, pero si en un momento dado este evento con el tiempo se va repitiendo con las mismas características, entonces ya estamos ante el diagnóstico clínico, cuando menos, de epilepsia. Ahora, todos hemos visto en la televisión a lo mejor a alguien con epilepsia en alguna película, los movimientos, ¿no?, intensos, dicen saca espuma por la boca, se le fueron los ojos hacia arriba, se cayó, se golpeó, se golpeaba contra las cosas. Estos son los únicos. Ahorita mencionaba que hay otros tipos de crisis y me hacía pensar, si cae, por ejemplo, ese foco, esa disfunción que mencionaba, ese cortocircuito, en el área, por ejemplo, visual, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Claro, sí. Es que la epilepsia es compleja en realidad. ¿Por qué? Porque va a depender, como bien dice el doctor Sosa, dónde queda la alteración hiperexcitante. En este caso, el cortocircuito, ¿dónde está? ¿Sí? Si está en el área visual, el paciente va a tener alteraciones visuales. Nuestro cerebro, para los que nos escuchan y nos ven, el cerebro es tan complejo que está dividido, ¿sí? La parte anterior del cerebro, la parte de adelante, tiene una corteza que es motora, ¿sí? Se encarga de la movilidad de los brazos, ¿sí? A grosso modo. Pero tenemos en la parte posterior una corteza que es sensitiva. Esa corteza sensitiva puede ser una corteza sensitiva primaria, principalmente de la sensibilidad, pero también hay otra sensibilidad, otra función que es la visual. La visual generalmente está en la región posterior del cerebro, a lo que se le conoce como región occipital. La gente le llama occipucio, la gente le llama la parte de atrás de la cabeza. Bueno, ahí tenemos la corteza visual. Si en esa corteza visual existe un fenómeno anormal que esté hiperexcitando la neurona, el paciente puede tener alteraciones visuales como destellos luminosos, ¿sí?
puede tener incluso alteraciones como pérdida de la visión. Nosotros lo conocemos como síntomas positivos y síntomas negativos. Un síntoma positivo puede ser un destello luminoso, un paciente que puede estar viendo flashes, puede estar viendo ondas, algo puede estar extra. viendo extra, algo que sensitivo que él está viendo. Pero también algo negativo como por ejemplo la pérdida visual. A esos fenómenos nosotros lo conocemos como escotomas, como fenómenos hemianópticos en los cuales se pierde la visión. El paciente ve prácticamente, puede perder la visión en el campo de un solo lado, puede ver por ejemplo acá una mancha, pero generalmente se pierde la visión. Va a depender de lo que esté generando ese foco anormal en la corteza occipital y puede tener fenómenos visuales. Pero hemos visto también fenómenos visuales un poco complejos, ¿sí? Hay un caso muy interesante de un paciente que me decía, doctor, yo cada vez que voy a tener mi convulsión, de pronto veo como una imagen cinematográfica que me está pasando y empiezo a ver cada una de las imágenes, al menos cómo va pasando y de pronto pierdo el conocimiento. Bueno, esa es una crisis compleja. Okay. ¿Sí? El paciente incluso va teniendo en los videos, que vamos a platicar más adelante de las herramientas, cómo puede tener incluso nistagmus, ¿sí? En el momento que está teniendo la crisis, y él está viendo, ¿sí? Okay. Prácticamente es como un fenómeno alucinatorio, pero evidentemente provocado por una zona que está hiperexcitable. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, si llegan, difícilmente el paciente o el médico cree que es una convulsión. Claro. ¿Por qué? Porque pensamos que la epilepsia nada más es convulsión, el paciente presenta caída al suelo, se empieza a mover, y no, la fenomenología de la epilepsia es mucho más compleja. Por eso la importancia del neurólogo y la valoración del neurólogo, porque no solamente se presenta en adultos, sino también en niños. Y en niños es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque la información de un niño es son menos descriptivos, a lo mejor no confían tanto en decir la información. Y aquí algo importante es recalcar por qué estamos hablando de este tema, ¿no? ¿Qué tan importante es, qué tan frecuente es, doctor Sosa? Antes de pasar a ese tema, es importante lo que acaba de decir el doctor Manuel, ese síntoma inicial. Ajá. Ese síntoma inicial es básico porque ahí puede ser el origen, ya uno como médico, de tratar de identificar dónde está la zona donde se genera ese cortocircuito. Eso es importante. De antes la gente le llamaba aura, o sea, en el ámbito médico se le llamaba aura, pero ese dato premonitor, ese dato antes que yo me desconecte y después convulsione, porque la convulsión puede ser la etapa final de esa descarga ya generalizada, pero es muy importante ese aspecto. La pregunta que realizas es muy importante. ¿Cuál es la importancia de la epilepsia? Esto radica que en el mundo existe, si pasamos la siguiente diapositiva, más de 50 millones de personas, incluso ahorita se está ya manejando cifras cercanas de los 70 millones con afectación de epilepsia. Esa es la prevalencia más o menos ya calculada. De ese porcentaje, la mayor parte, se dice que el 80% de esa población está en países en vía de desarrollo o en países pobres, o sea, en vía de desarrollo como nosotros. Pero lo más triste es que casi el 80% de esa población, un 60-70% de los pacientes son mal diagnosticados y mal tratados. O sea que existe una brecha enorme en el manejo adecuado de la epilepsia en nuestra población. Esa es la trascendencia. Esos 50 millones o 70 millones, como se quiera ver, es un mundo. Por lo tanto, es un problema de salud pública. Y por eso hace años la Organización Mundial de Salud se juntan expertos de todos los países, de todas las naciones, y realizan un conjunto de normas en las cuales se intenta estudiar este fenómeno. ¿Qué hacer para disminuir esa brecha de buen tratamiento? ¿Por qué en los países en desarrollo se maneja más adecuadamente y por qué nosotros no entendemos el manejo adecuado de este padecimiento? Vamos a entender, y sobre todo por eso es importante este congreso, vamos a entender por qué hay una brecha enorme en la cual falta personal capacitado, acceso deficiente a medicamentos anticrisis, saber el medicamento ideal,
conceptos erróneos de la sociedad e incluso por los propios médicos que todavía no comprendemos bien por lo complejo, como acaba de decir el doctor Emanuel. Esa pobreza hace que exista una baja priorización para el tratamiento de la epilepsia por las entidades gubernamentales, que no se toman, o sea, la capacidad de sustentar los planes en los médicos que más capacitados están para este problema. Hombre, es que está bien difícil, porque la verdad es que si hay tanta variedad de tipos de crisis, que ahorita vamos a ver a lo mejor que se llaman focales, ¿no? Que solamente se descargó un área pequeña, híjole, podemos tener entonces crisis de llanto, crisis de ira, crisis visuales, ya decíamos, sensoriales, y entonces eso, antes de pensar que es epilepsia, pues pensamos mil cosas, y creo que de eso vamos a hablar ahorita en el siguiente episodio de este programa. Creo que es buen momento para hacer una pausa, hacemos un break y regresamos en un momentito más para más información sobre epilepsia. Muy bien, ya estamos de vuelta en este programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Y hablábamos, doctor Sosa, de estos 50 millones, que ya suena una cifra enorme, pero ¿cuánto contribuye México, cuánto contribuye Tabasco a esos 50 millones? Los estudios de prevalencia ya han intentado hacer estudios pues lo más exacto en México. Hemos hecho esfuerzo por grupos de médicos que se interesan en esta enfermedad. Existe un grupo que se llama CAMELICE, que es como el capítulo de la Liga Internacional contra Epilepsia. Existe un programa gubernamental ideado por el doctor Rubio Donadiu, el cual es pionero de un programa que se llama Programa Prioritario de Epilepsia, que viendo la necesidad de educar al médico de primer contacto, se han creado centros de atención integral de epilepsia manejado por un neurólogo, un hospital que cuente con electro, con tomografía cuando menos, para intentar homogenizar el conocimiento en México. Esa es una labor muy ardua y prácticamente altruista, en la cual no se recibe ningún estímulo económico, lo hacemos nada más por amor al arte, como diríamos. De esos 50 millones de epilépticos en el mundo, del paciente epiléptico en el mundo, se dice, los diferentes estudios que se han realizado en México varían, porque va de acuerdo a la población, si es un hospital de concentración, si es una zona rural o urbana. Pero, en términos generales, una casuística, una prevalencia nacional se ubica entre el 10 a 20 pacientes por cada 1,000 habitantes. Si sacamos una media de 15 por cada 1,000 habitantes, estamos hablando que en México tenemos aproximadamente 2 millones de pacientes con epilepsia. Si ese mismo valor lo hacemos válido en Tabasco, donde actualmente, con el último censo de población en el 2020, habían 2.402.598 habitantes, estamos hablando que en Tabasco existen 36,000 pacientes, 36,040 pacientes con epilepsia. O sea, ¿qué municipio le gusta que tenga esa cantidad de habitantes? Son todo un municipio, básicamente. Jonuta más o menos tiene eso. Ahí cabrían todos los pacientes en un momento dado. Imagínense la magnitud. Wow. En este momento, en el centro, con una población de 600,000 habitantes, estamos hablando de que hay 10,254 pacientes con epilepsia. Son muchísimos. A nivel mundial se habla de lo ideal, cuántos médicos deberían existir por cada 1,000 habitantes. La OMS dice que deberían de existir un promedio de 350 médicos en general por cada 100,000. En México se alcanza una cifra casi de 200. O sea que cada médico debería haber
200,000 pacientes por año. Imposible. Wow. Nunca. No, qué miedo, aparte de ver tantos. Y si nos vamos a un desglose más fino, que la persona con mayor experiencia para ver epilepsia es un neurólogo, Así es. pues mucho menos. Claro. Se habla de que posiblemente seamos en toda la República unos 1.500 médicos, neurólogos clínicos de adulto y pediátricos certificados, ¿no? Que hayan terminado y estén vigentes en todas las normas que nos dictan nuestros niveles de vigilancia. Entonces, no nos daría... No nos damos abasto, sin duda, todavía. Y obviamente tiempo. ahí es donde es importante como que extender ese conocimiento, no solamente a lo mejor. Si los neurólogos no podemos verlos a todos, no podemos ver a esos 200,000 pacientes al año, pues hay que educar no solamente a la población, sino a otros médicos, ¿no? que también trabajen con nosotros, y que si a alguien le llega de primera vez una persona que dice que ve esta película pasar y a lo mejor después todavía no ha manifestado la crisis convulsiva, que es así, es diagnóstico de camión, todo el mundo que la ve dice ese tiene epilepsia, pero si nada más vemos el premonitorio o la fase inicial de la crisis, que en este caso visual, a lo mejor pensamos igual y está poseído. Igual y es algo psiquiátrico, igual y es algo, o sea, vamos a pensar a lo mejor, aquí somos muy dados al pensamiento mágico religioso y puede pasar esto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se han hecho en Tabasco? ¿Qué propuestas hay para tratar de, pues, extender ese conocimiento, doctor Emanuel Luna? Sí, sí. Fíjate que lo que dices es tan cierto. El paciente con epilepsia tiene una estigmatización muy, muy franca. Siempre se piensa en cualquier otra cosa, menos en epilepsia. Siempre. Y esto para la población, a los que nos están viendo, todo paciente que convulsiona, hasta no demostrar lo contrario, es una enfermedad neurológica. Claro. ¿Sí? Entonces, los fenómenos de que está poseído y todo lo que ya hemos comentado, eso sucedió y ha sucedido actualmente. En la historia, por ejemplo, muchos pacientes que tenían epilepsia fueron prácticamente estigmatizados como poseídos por espíritus malignos, por cualquier cosa, chocarreros, cuando realmente es una enfermedad. Así es. Es una enfermedad. Entonces, es una enfermedad que se presenta desde la etapa neonatal, desde que el niño puede nacer, de los primeros días de vida, hasta la etapa de la vejez. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Y la importancia de lo que dice el doctor Sosa es esto. Son tantos pacientes que padecen epilepsia que ni juntando todos los neurólogos de México nos daríamos abasto para atendernos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos muchos pacientes con epilepsia en México? Pues porque hay muchas condiciones que generan la epilepsia. O sea, en los países desarrollados generalmente tenemos más tendencia a tener enfermedades del cerebro, llámese neurocisticercosis, que es un problema de salud pública, traumatismo craneoencefálico, que es el pan nuestro de cada día, pacientes que no utilizan cascos y se golpean manejando, los accidentes automovilísticos, los infartos cerebrales, las demencias. Entonces, las causas que generan epilepsia son tan diversas que evidentemente la población de pacientes con epilepsia, ¿sí?, ha sobrepasado al nivel de los números de neurólogos que existen en México, ¿no? Entonces, la importancia que tiene esto es concientizar a la gente a conocer algunos signos de alarma que orientan a un paciente con epilepsia, pero también nuestra función como la Asociación de Neurólogos de Tabasco AC es poder dar a conocer las enfermedades neurológicas a la gente, pero también a nuestros colegas, a los médicos, al médico general, al médico familiar, al compañero internista, al compañero psiquiatra, a todos los médicos que estamos viendo a estos pacientes. Pues esa es la función. Claro. No podemos atender a todos, pero sí podemos dar a conocer, dar cursos, dar charlas, preparar más a nuestra gente, a nuestros médicos, sobre todo al médico de primer contacto. Exacto. Al médico que está en el centro de salud, al médico que está en el hospital regional del municipio, ¿sí? Ese es el médico que está viendo, es el médico de batalla el que está viendo el paciente con epilepsia. Si nosotros como asociación
podemos dar a conocer y podemos preparar a nuestros médicos en el estado de Tabasco, pues posiblemente podamos atender y darle una mejor atención al paciente, ¿sí? Un diagnóstico oportuno, un envío rápido hacia el neurólogo, un inicio de tratamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué estudios le voy a mandar a hacer? Entonces, esa es la función de la asociación. La asociación no solamente tiene que ver con fines científicos, sino también con enseñanza, con la academia, ¿sí? Entonces, por eso es que la Asociación de Neurólogos de Tabasco tiene esa función, la función de poder enseñar a nuestros médicos no neurólogos. Y a este respecto vamos a tener por ahí un congreso, ¿verdad? Un congreso como parte de este esfuerzo para tratar de mejorar la capacitación de los médicos, todos los no neurólogos, que a veces la neurología como que, digo, no sé, doctor Sosa, en su experiencia, usted que ha sido maestro de muchos, es como las matemáticas de la medicina interna a veces, ¿no? Como sí. Que ahí todos como que trastabillamos un poco, sí, sobre todo eso, le huimos mucho, ¿no? Entonces, queremos hacerlo más amigable, más fácil, de fácil entendimiento, que se sienta la confianza y además de tener en esa convivencia, porque pues, se trata de que en este congreso estemos neurólogos conviviendo y enseñando un poco de lo que sabemos a los no neurólogos, tener a lo mejor ese contacto y si incluso hay un caso, una duda y todo, ya sea algo más estrecho, sin pena, sin miedo, sino en pro del bienestar de los pacientes. Entonces, platícanos un poquito, Emanuel, ¿cuándo va a ser este congreso? Sí, la Asociación de Neurólogos de Tabasco vamos a hacer un congreso para el 20, 21 y 22 de junio de este año. Ya estamos a un mes prácticamente. El congreso va a ser aquí en el Teatro Universitario y estará dirigido para todo el personal de salud que desee conocer las enfermedades neurológicas. Desde el estudiante de medicina, que ese es un dato que nosotros queremos saber, que se vaya mezclando el estudiante de medicina desde su primer año de la carrera hasta que salga. Igual y lo enamoramos y se vuelve neurólogo. Y tenemos a los médicos generales, a los médicos familiares, a todos los especialistas que puedan tener pacientes con enfermedades neurológicas, pues por eso es que estamos haciendo este congreso con la finalidad de que puedan asistir, lo estamos invitando, van a venir colegas especialistas de diferentes áreas de la neurología a darnos temas no solamente de epilepsia, vamos a hablar de epilepsia, vamos a hablar de demencia, Alzheimer, vamos a hablar de esclerosis múltiple, de Guillain-Barré, hablaremos de enfermedad vascular cerebral, los infartos, el derrame cerebral que se conoce. Sí, muy común. Muy común. El paciente con Parkinson, el paciente neuropediatras, los niños que tienen autismo, los niños que tienen problemas del desarrollo, que tienen problemas del lenguaje, ¿sí? Y los problemas psiquiátricos que están asociados a los pacientes con enfermedades neurológicas. Este conglomerado de temas que vamos a dar, pues es para eso, para que nuestros médicos de Tabasco puedan prepararse en estos temas y ojalá nos puedan acompañar. La verdad, aquí va a ser en nuestra casa de estudio, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el Teatro Universitario 20, 21 y 22. Por ahí vamos a dejar nuestros datos, los datos de la asociación, Instagram, Facebook y correo electrónico. Ante cualquier duda pueden hacer contacto a través de esto y nosotros les damos más información para las inscripciones, etcétera. Y siguiendo con ello, ahorita mencionabas, Emanuel, entre los temas, la epilepsia en niños. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es más común en niños, doctor Sosa? La incidencia o casos nuevos en la población en general, hablamos de dos picos. Okay. Un pico infantil y un pico ahorita en ancianos. Okay. Algo importante que se acaba de mencionar es la longevidad en el ser humano conlleva o va de la mano que puedan aparecer trastornos neurológicos degenerativos y en uno de ellos es la epilepsia también. O sea, y cada vez envejecemos más porque esa esperanza de vida también va aumentando. Entonces, los riesgos van asociados a activar cualquier grupo neuronal y en un momento dado manifestarse en una forma de epilepsia. Entonces, los niños, como yo le digo a mis colegas, es otro rollo, porque es difícil, o sea, ya lo dijo Manuel, o sea, un paciente adulto le preguntas, le dices qué sentiste antes de que convulsionaras. Dime qué sentiste, qué viviste,
porque a veces el paciente se niega a manifestarlo porque le da pena, porque Así dice, es. hijo, le van a decir que estoy loco si digo que veo visiones, que veo un avión que se Totalmente. viene hacia mí, pero un niño, ¿cómo le hace? Entonces, sí es difícil, lógicamente, dependiendo del grupo etario en el cual se presente la epilepsia, son el grupo de causas que pueden estar propiciando esa actividad eléctrica que se va a manifestar en una epilepsia. Pero los niños sí son un reto, ¿no? Son un reto. Y en ese caso de reto que no tenemos digamos, esa facilidad como con los adultos de que descríbanos, a ver, señora, porque luego somos así, señora, a ver, dígame hacia dónde volteó los ojos, usted que lo vio, usted que lo grabó, por favor, dígame. Si no tenemos eso, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué estudios nos pueden apoyar para esto? Hay algo que acabas de mencionar, o sea, todo mundo cuenta ya con un celular. Sí. Ese es un video casero. Okay. Que sirve, aparte. Definitivamente, o sea, ahí nos orienta mucha fenomenología de inicio, que a veces cuando el paciente nada más lo describen como una crisis convulsiva. Es algo importante que dijo el doctor Emanuel. No todas las epilepsias convulsionan. No todas las epilepsias son convulsión. Siempre tenemos una mala comprensión del término que epilepsia es sinónimo de convulsión, pero no. La convulsión puede ser una manifestación final, es lo más caótico, pero también puede haber crisis, como ya se expresó, de ausencia, de desconexión, de sacudidas nada más. Y en que las personas pueden estar conscientes, ¿no? O sea, eso es importante, porque a lo mejor decimos, no, como no se cayó, no se golpeó, no perdió la conciencia y todo, eso igual no fue una crisis, sino... Fue una bajada de azúcar, fue una bajada de presión alta. Lo perdió el duende. Lo perdió el duende, entonces... Eso es buenísimo, ¿no? Sí, o se lo llevó el estabal, o sea, como decían en Yucatán, me perdí el sábado, los viernes en la noche y aparezco el domingo. A lo mejor nos reímos un poquito como chiste local, pero es que esto sí es una anécdota, o sea, en realidad sí ha habido pacientes, hemos tenido pacientes aquí en Tabasco que la crisis, tienen en ese momento pérdida de la conciencia, que no hay que confundir. Conciencia es que ahorita estamos todos entendiendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en el momento en el que no perdemos el alerta, que es el estar despiertos. Entonces, esa persona puede estar despierta, puede estar con los ojos abiertos, pero estar en otro mundo. Y entonces, de pronto, esta crisis puede manifestar que el paciente esté en otro mundo, con ojos abiertos, se ponga de pie y empiece a caminar. Y si, hablamos de que a lo mejor vive cerca de un pastizal, de un monte, te vas al monte. ¿Y qué es lo que voy a pensar? Se lo llevó el duende antes de decir que tiene epilepsia, ¿no? Exacto. Definitivamente, tenemos que estar familiarizados con los términos locales, ¿no? Entonces, yo siempre a los pacientes, descríbame bien, doctor, es como estar ido. Ah, perfecto. Estar ido es alteración de la conciencia, no se durmió, no. Como se le fue el pajarito. Ah, ok, eso es estar ido. Okay. Entonces, aquí, ¿cuáles estudios, doctor Emanuel, nos pueden ayudar con esto? Sí, doctora. Fíjese que, de entrada, antes de los estudios... Ahorita, si quieres, creo que, ahorita que decías de los estudios, creo que esto nos va a dar para mucho. Entonces, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa? Parece bien. Y volvemos aquí a hablar de qué estudios necesitamos y un poquito más de esa perdedera del duende. Volvemos. Sí. Hola de nuevo, ya estamos de regreso, justo para seguir platicando sobre epilepsia, este tema que yo creo que ya se puso emocionante con lo sobrenatural también que a veces podemos darle esa implicación. Y nos quedamos en estudios diagnósticos, con este reto que representan las diferentes manifestaciones que puede tener. ¿Cómo corroboro ese diagnóstico? ¿Qué cosa nos puede ayudar, doctor? Sí, doctora. Generalmente, cuando hacemos el diagnóstico de epilepsia, el diagnóstico es clínico. Okay. Eso es lo más importante, el diagnóstico clínico que cumpla la definición operacional de lo que ya vimos, ¿sí?
paciente que tiene 2 o más crisis convulsivas no provocada, ¿sale? O sea, que no sea por hipoglucemia, que no sea porque tiene el sodio bajo, que no Por sea un por golpe de calor. un golpe de calor. Ese paciente, si ya ha convulsionado o ha tenido crisis que no son convulsivas, por ejemplo, dijo el doctor Sosa, una desconexión del medio, que diga el paciente, ¿sabes qué, doctor? Es que traigo a mi familiar porque se queda desconectado, ¿no? Se queda ido Se queda unos segundos. y empieza a mover las manos, empieza a mover la boca, está chupeteando, empieza a hacer cosas y de pronto regresa en sí, pero lo hace varias veces, pues ese es un signo de alarma que posiblemente es una crisis epiléptica que no es convulsiva, pero es crisis epiléptica, ¿ok? Pero el paciente que convulsiona y que ha convulsionado varias veces, pues ese ya cumple el criterio operacional de epilepsia. Entonces, de entrada, antes de cualquier estudio, es el diagnóstico clínico. Eso es lo más importante, que cumpla los requisitos, que integre el diagnóstico y que sus crisis, evidentemente, sean crisis que sean altamente relacionadas a crisis convulsivas. Hay otros tipos de crisis. Así es. ¿Sí? Hay el paciente que es psiquiátrico per se, Claro. ¿sí? Hay otro tipo que se desmaya, que es un síncope y que realmente lo que se le bajó fue la presión, pero no fue que convulsionó. Hay cosas, pero de eso es importante que el especialista, que el médico protocolice. Ok, ya una vez que integramos y que sabes que ese paciente sí cumple al menos los criterios operacionales para una epilepsia, es ahí donde ya empezamos a utilizar herramientas. ¿Sí? Okay. Una de las herramientas que utilizamos son los estudios de imagen. Los estudios de imagen, tomografía de cráneo simple o contrastada, resonancia magnética, PET, SPEC, son los estudios de imagen que podemos ver el cerebro. Recordemos que el cerebro tenemos 2 hemisferios, izquierdo, derecho, la parte de adelante, la parte de atrás, hacia los lados. Eso nosotros lo vemos en los estudios de imagen. Vemos la corteza cerebral con cada uno de los lóbulos. La imagen nos sirve para ver si ese encéfalo en sí es normal, macroscópicamente hablando, estructuralmente hablando, o si hay una alteración. Sí, porque cabe mencionar, ¿el cortocircuito se puede ver? No necesariamente. O sea, hay el paciente que tiene epilepsia, a veces el cortocircuito como tal no se ve. Ese es bioquímico, ese es bioquímico. Pero sí podemos ver lesiones que puedan estar generando ese cortocircuito. Por ejemplo, un tumor. Así es. ¿Sí? Un tumor dentro del cerebro o fuera del cerebro, pero que está comprimiendo el cerebro. ¿Sí? Un infarto cerebral, ¿sí? Una zona de gliosis, la gliosis es como una cicatriz. Aquel chamaco que se cayó, se golpeó la cabeza, pues posiblemente quedó con una cicatriz que a la larga le puede generar convulsión. O que nació con una alteración de la estructura, con una alteración, exactamente, una malformación arteriovenosa, una malformación del cerebro propiamente, de la corteza. Para eso nos sirve la imagen, para ver si realmente mi paciente que tiene convulsión tiene una alteración estructural. ¿Sí? A esa le llamamos epilepsia estructural o también epilepsia sintomática. Y eso me imagino que, bueno, no me imagino, tiene implicaciones en el tratamiento. Claro, sí, el pronóstico. Nosotros, como vemos, sí hay epilepsias que pueden ser generalizadas, ¿sí? Que todo el cerebro se activa. Como dice el doctor Sosa, que se apaga un foco, pues aquí prácticamente es todo el cerebro que se apaga, ¿no? Y da el circuito eléctrico. Pero hay otras en las cuales solamente es una región. A esa se le conoce como epilepsia focal. Epilepsia focal, una zona, epilepsia generalizada es todo el cerebro que, al mismo tiempo. Ok. La resonancia sí nos ayuda mucho porque si encontramos una alteración estructural y nuestra fenomenología o lo que nos está diciendo el paciente, qué sentía antes, qué pasó durante, que eso nos lo da el familiar, y qué sintió después de la crisis, esos datos a mí nos ayudan más o menos a integrar más o menos qué tipo de epilepsia tiene. Nos apoyamos con la resonancia y podemos ver que la zona del cerebro que posiblemente se está afectando. Pero también otro estudio que nos ayuda mucho son los estudios funcionales, el electroencefalograma. El electroencefalograma lo que ves es la actividad eléctrica. Ahí sí podemos ver el cortocircuito. Ahí podemos ver el cortocircuito, la parte negativa, más negativa que genera la convulsión. Lo podemos ver en el electroencefalograma, que es un estudio que le colocamos cables alrededor de la cabeza. Maximizamos prácticamente los voltajes del cerebro y podemos ver si existe una alteración, ¿sí? El electroencefalograma,
el videoelectroencefalograma, que como dice el doctor, todos tenemos un celular, pues ahora hay estudios que con video se complementan con el electroencefalograma y ya estamos registrando por si el paciente le da una convulsión en el estudio, Ver se graba. qué pasa al mismo tiempo en su En cerebro. el mismo ¿no? tiempo en el cerebro, ¿dónde inició, no? El videoelectroencefalograma. Pero también tenemos otros tipos de estudios, ¿sí? Pero en general, esos estudios son los protocolos iniciales, ¿no? Obviamente al paciente le tenemos que pedir cómo está su azúcar, Claro. su glucosa, cómo está la función del riñón, cómo está la función del hígado, cómo está la tiroides. Todo eso es un complemento. Es decir, todas esas herramientas que tenemos en general las utilizamos para complementar nuestro diagnóstico clínico. Que aquí como diagnóstico clínico es que el médico especialista en el tema haga varias preguntas dirigidas a la enfermedad, se sepa los criterios y revise al paciente. Entonces, eso es clínico, ¿sí? Para que quede un poquito claro. Y ahorita mencionabas también la relevancia de otros términos, PET, SPECT. ¿Eso qué significa, doctor Sosa? Hay estudios en los cuales se mide el metabolismo o el flujo sanguíneo. Entonces, estos estudios moleculares, nucleares, permiten en un momento dado reforzar lo que ya estamos sospechando o integrando. Estos estudios son de avanzada, son más sofisticados. Es cuando queda la duda realmente dónde está ese foco, si realmente eso que estamos viendo si es el generador principal. Y casi siempre son estudios que están encaminados cuando un paciente ya es candidato a una potencial cirugía. Entonces, cirugía de epilepsia, cirugía que puede de epilepsia. ser curativa o también paliativa, paliativa, ¿no? claro, Bajar el número de crisis. Bajar el número de crisis, que eso va a repercutir en la calidad de vida de un paciente. Por eso en la definición de epilepsia no solamente el fin es controlar las crisis, sino también ver toda esa otra comorbilidad asociada al paciente con epilepsia. Claro, no Esos todos los estigmas. pacientes, exacto, no todos los pacientes van a ser candidatos a cirugía de epilepsia, eso hay que consultarlo con su neurólogo. Hay varios bemoles en este tratamiento. Por ejemplo, podemos hablar también, existen chips para epilepsia, que así luego les dicen las personas chips, pero en realidad no son chips, sino son un poquito más complejo, es un cablerío también, sí. Es un generador, ¿no? Un neuroestimulador. Un neuroestimulador, sí, hasta el día de hoy la ciencia ha ido avanzando en relación al tratamiento, ¿no? El tratamiento, ya una vez que se diagnostica, que ya vimos todo esto, ¿Dónde pues está el a foco? veces, Si es ¿dónde está el foco? generalizada. A veces ya procedimientos ya más especializados se pueden poner estimuladores para el control de la epilepsia, ¿sí? Pero esos son ya prácticamente casos muy específicos. La gran mayoría de los pacientes... Más del 60%, ¿sí? ¿No? Se van a controlar a veces con un solo fármaco. Tratamiento médico. O sea, eso del tratamiento quirúrgico prácticamente es para una población muy reducida, pero muy reducida, de pacientes que no se controlan con el tratamiento médico. El tratamiento médico es el pilar, ¿sí? La monoterapia, dependiendo del tipo de epilepsia, ¿sale? Como comentábamos hace ratito, hay epilepsias que son estructurales, pero hay otras epilepsias que se heredan, que son genéticas, ¿sí? Ese paciente que tiene epilepsia genética, lo más probable es que el estudio del cerebro, la imagen sea normal, ¿sí? Pero su clínica, lo que nos dice cómo convulsiona, cuál es su característica de que él refiere como convulsión. ¿Qué tipos de crisis? ¿Qué tipo de crisis, sí? Más lo que encontramos en el electroencefalograma, con eso podemos integrar que este paciente tiene una epilepsia generalizada de probable etiología genética. Ahora, si es genética, el tratamiento cambia. Ya solamente tenemos unos cuantos medicamentos para tratar a este paciente. Okay. Si es un paciente que no tiene epilepsia genética, si no es una epilepsia estructural, es decir, que hay una alteración en el cerebro, pues estos son los otros abanicos, son otros medicamentos. Claro, me imagino, si se pierde o se desconecta, como decíamos hace rato, es un tratamiento el que se puede dar. Si tiene la convulsión motora, como veíamos que se cae generalizada, es otro tratamiento. O sea, tenemos ya ahorita muchísimos tratamientos. Un arsenal de tratamientos para los tipos de crisis más predominantes. Muchos pacientes pueden tener muchas crisis, muchos tipos de crisis, pero lo que sí es evidente es que el médico, en el caso del neurólogo, buscamos que el medicamento que vamos a dar como antiepiléptico sea el idóneo para el tipo de crisis, para el tipo de epilepsia y para la edad del paciente,
para el género del paciente, ¿sí? Porque es complejo, no Hasta todo... deseos de embarazo, Exacto. todo tiene que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos llegan, oiga, doctor, es que a mi comadre le dieron este medicamento para la epilepsia, yo Le la mía lo funcionó tomé. re bien. Sí. Entonces eso no es así, o sea, cada paciente lo individualizamos y le damos el mejor tratamiento, ¿no? No es lo mismo un paciente que le va a dar tratamiento epiléptico, tiene 15 años, a una persona de la tercera edad que es diabético, que es hipertenso, que tiene problemas del hígado, que tiene problemas del riñón. Entonces, cada paciente es muy diferente. Ni el medicamento ni la dosis, ¿no? Claro. Así es. También. ¿Y qué pasa con estas personas que dicen no se controlan? ¿Eso se debe a qué? ¿Mal tratamiento? ¿Qué pasa con estos pacientes? El doctor Manuel decía algo importante, el diagnóstico y la clasificación de esa epilepsia nos va a dar la herramienta para el manejo óptimo. Y quizás para empezar a dejar las perlas de enseñanza, es algo que acabas de decir. Una pregunta que siempre hace los familiares del paciente es, ¿la epilepsia se hereda? Ya vemos que no. Afortunadamente es un porcentaje muy pequeño. Las que son genéticas. Las que son heredables. La mayoría son focales, entonces no todas las epilepsias se heredan. Entonces, ¿por qué me descontrolo? Se dice que después que haces un buen diagnóstico y empieza un descontrol, una de las primeras causas de descontrol es la adherencia inadecuada del paciente a su medicamento. Igual que en la diabetes, ¿no? Igualito. Parecido. Igual que la hipertensión. Ok. Otro es, encuentra uno un fármaco adecuado y se modifica el fármaco por uno genérico, por uno similar. Okay. Y no es que no tenga el producto, el principio activo, sino la estructura de la tableta, de la cápsula va a variar. Y entonces Eso también impacta, ¿no? va a impactar en ese control. Entonces, existen factores precipitadores, efectivamente, una fiebre, una bajada de azúcar, una subida de azúcar, Infecciones. una infección. Entonces, todos esos pueden ser factores activadores. El desvelo. En la población juvenil, echarse unos tragos de más. Entonces, existen factores que sí pueden hacer retroceder lo que uno en un momento dado logra integrar y manejar bien. Entonces vemos la complejidad para diagnóstico. El diagnóstico viene siendo lo más fácil, pero la clasificación, la selección adecuada del tratamiento, lo que haga el paciente también por su enfermedad, porque esto es bien importante. O sea, nosotros podemos recomendar y dar los mejores, estudiamos para hacer eso, pero si uno no lleva el tratamiento, pues ya que nosotros qué podemos hacer, ¿no? Claro. Ahí se nos dificulta que la persona mejore. Doctor Emanuel, ¿qué darías de recomendación a las familias o amigos o alrededor de una persona con epilepsia? Sí, la recomendación sería, de entrada debe ser valorado por el médico especialista, que es el neurólogo, ¿sí? Entonces, el neurólogo es el médico especialista que ve los trastornos, en este caso de epilepsia, ¿sí? No los quirúrgicos, ¿sí? Hay mucha diferencia entre el neurólogo y neurocirujano, ¿no? Okay. Entonces, lo más importante es buscar al especialista, en este caso el neurólogo, dependiendo. Pero también otros médicos como el internista, el médico general, el médico familiar, pueden atender a un paciente con epilepsia. Las epilepsias que no se controlan adecuadamente, pues entonces ir con el médico especialista, pero también hacer lo que hizo el doctor Sosa, un buen apego al tratamiento, no desvelarse, evidentemente evitar tomar otros tipos de sustancias, el alcohol va a generar, las drogas, CBD, todo THC, eso todo lo que va saliendo de moda. va a sí. empeorar al paciente con epilepsia. Entonces el paciente con epilepsia debe ser disciplinado, de entrada aceptar su enfermedad, y a partir de ahí tener un mejor tratamiento, y si no se cuida él, nadie más lo va a hacer. Claro. Sale. Y bien importante también, hace rato decía el doctor Sosa la relevancia, y el doctor Emanuel también, de los videos caseros. ¿Y cómo voy a hacer un video casero si yo veo una crisis y caigo en pánico? Porque eso pasa, ¿no? Claro. Empezamos a papalotear, está convulsionando. Yo creo que se mueve más el que no está convulsionando que el que está convulsionando. Entonces, lo primero que diríamos de recomendaciones para atender a alguien con una crisis. En una crisis ya convulsiva como Exacto. tal, el cerebro es sabio, la naturaleza es sabia. Y yo les digo a los pacientes, una crisis, es difícil que perdamos la vida en una crisis convulsiva. El cerebro
baja el switch completo para que yo ya me desconecte y ya deje de estar temblando. Sí. Y ahí es cuando aparezco como que ya me morí, pero no es tan cierto. Entonces, siempre el no hacer de más es lo más relevante. Como nada más apartar las cosas, que no se vaya a golpear, Que no se golpee la observar, tomar Ponerlo el de ladito. tiempo, grabar. Estaría Claro, buenísimo eso. Claro, poner al paciente, porque puede venir un mecanismo, reflejos de náusea, de vómito, entonces al paciente lo pongo de lado por si vomita, o sea, no vaya a broncoaspirar. Y algo, después que pasa esto, que no tarda más de 3 a 5 minutos normalmente, o sea, el otro aspecto emotivo, ese apoyo de Claro. decirle, aquí estoy. Claro, eso es Te bien voy a importante. La verdad es que hay muchísimo que hablar sobre la epilepsia. Doctor Sosa, le agradezco muchísimo haber estado aquí en este programa, inundarnos de su sabiduría. Doctor Emanuel Luna, muchísimas gracias. Esperamos que esta información sirva a todos nuestros televidentes y pues vamos a seguir en la siguiente semana con otro programa, con otra enfermedad, con otros invitados que también son especialistas en neurología. No se lo pierdan. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud.